Perfecto. Ethel, tú nos avisas, por favor, para que comencemos. Ya estamos en vivo. Excelente. Bueno, muy buenas tardes con todos. El día de hoy, primero, felices fiestas patrias con todos los estudiantes de medicina de todo el Perú. Desde la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina hemos dado este pequeño ciclo de conferencias acerca de un poco de la historia, de todo el significado y todo el protagonismo que tiene la medicina desde el punto de vista de la independencia, desde el punto de vista del desarrollo político y social de nuestro país. Para ello tenemos el honor de contar aquí con el doctor Juan Pablo Murillo Peña. Él es docente de la Facultad de San Fernando, de una de nuestras primeras casas de estudio desde el siglo XVI, en realidad de San Marcos. Él ha trabajado en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Además, ha realizado diferentes investigaciones en historia social y en salud pública. Así que, doctor Juan Pablo, muchas gracias por esta oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Por favor, es todo suyo el espacio. Muchas gracias. Estimados amigos, muy buenas tardes. En primer lugar, mi afectuoso deseo de unas felices fiestas patrias y mi agradecimiento por el enorme privilegio que significa estar aquí con ustedes en un momento tan especial de la vida del país. Como ustedes saben, nosotros hemos llegado al bicentenario de nuestra república con un conjunto de sentimientos encontrados. Por un lado está, qué duda cabe, el logro de 200 años de un proyecto nacional que ha sobrevivido a numerosos avatares de la historia. Pero por otro lado, una sensación de desencanto, de frustración, por la enorme tragedia que ha significado para nosotros la pandemia del COVID, que nos ha golpeado como país, como sociedad, de una manera durísima. Y que ha significado el epílogo de una profunda crisis de nuestra sociedad que se ha venido incubando en los últimos años. Y que nos plantea ahora más que nunca la necesidad de repensar un proyecto de país. Esta discusión no es una discusión nueva en la medicina peruana. Desde ya, cuando Hipólito Unanue da el discurso inaugural del anfiteatro anatómico del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, titula a su conferencia Decadencia y Restauración del Perú. Y habla justamente de la crisis del proyecto de nuestra patria, de cómo el Perú era un país decadente, era un país empobrecido, era un país diezmado por las epidemias, y cómo el Perú estaba aislado, ausente de las corrientes más progresivas, más progresistas de la economía y la civilización. Finalmente, lo que propone Hipólito Unanue en ese discurso es cómo desde la medicina podíamos tener en ese momento una alternativa civilizatoria y modernizadora en la sociedad peruana. Finalmente, durante distintas etapas de nuestra trayectoria republicana, desde el campo de la medicina, desde el campo de la salud, se han planteado la necesidad de repensar nuestro proyecto nacional. Ilustres intelectuales como Emilio Valdizán, como Carlos Enrique Pasoldán, entre otros, durante distintas etapas de crisis, plantearon esta reflexión. Sin embargo, en estos momentos, luego de 200 años de república,
hay la sensación de que se requiere repensar radicalmente nuestro proyecto, de vida colectiva. Por eso es que hablamos en esta ponencia de la necesidad de un nuevo proyecto de vida peruana. Un poco recordando a Basadre, pero un poco también haciéndonos cargo de todas las cosas que hemos visto en estos últimos meses, donde el encarnizado debate electoral que hemos tenido nos ha mostrado un país lleno de fracturas, un país lleno de grietas, donde es difícil identificar una colectividad nacional, un nosotros. Y eso nos obliga a repensar radicalmente nuestro proyecto de república. Regresando a la pandemia, tenemos que reconocer que en realidad la pandemia es el clímax de una crisis global que se inicia el año 2007 con la crisis de los bonos basura en Estados Unidos y que ha significado un deterioro de los procesos de la economía global, donde evidentemente el desarrollo de algunos agentes económicos, un desarrollo desregulado, ha generado enormes inequidades de alcance global. Han generado también numerosos circuitos económicos totalmente fuera de control de la acción de los estados, un escaso compromiso fiscal, acciones que han tenido enormes impactos ambientales y, sobre todo, una emergencia de las economías ilegales que está poniendo en peligro no solamente la economía de muchos países, sino también, sobre todo, que tiene enormes impactos en la crisis del calentamiento global. Finalmente, la pandemia es una muestra de que esta economía desregulada, esta economía global, donde prácticamente tienden a mercantilizarse todos los recursos naturales y donde prácticamente se ha roto el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, lo que ha generado es un metabolismo social, que finalmente hace que las barreras que separaban los ecosistemas se rompan y que finalmente, digamos, sistemáticamente, un grupo de zoonosis comiencen a circular sin ningún tipo de restricción a nivel global. En los últimos 25 años hemos visto cómo sistemáticamente, periódicamente, ha habido un paso de diversos gérmenes propios del mundo de la zoonosis que han ido generando de manera creciente una serie de problemas, una serie de epidemias. Sin embargo, se ha llegado a esa situación en la cual, digamos, un virus cuyo potencial pandémico ya se reconocía desde el año 2005, haya generado un tema de esta magnitud. Eso implica no solamente un serio problema de salud pública y de seguridad global, sino fundamentalmente es una muestra de que el actual modelo de globalización altamente depredatorio, desregulado y con pocos respetos respecto al medio ambiente, es insostenible. Es insostenible y que tiene que ser necesariamente reemplazado por formas por estrategias económicas que hagan la vida más sostenible en la Tierra y que tengan menos impacto en la vida y la salud de los ciudadanos. En ese sentido, la apuesta de los países del hemisferio norte tiene que ver fundamentalmente con dar un salto adelante, es decir, comenzar a reconfigurar radicalmente sus economías, dar enormes saltos tecnológicos que permitan disminuir las concentraciones de población, que permitan eliminar la emisión de combustibles fósiles,
que permitan la irrupción de economías, de energías renovables, que la introducción de tecnologías como los automóviles o los autobuses eléctricos, la generación de producción de energías a partir de hidrógeno, a partir de nuevas tecnologías de fusión. Lo que estamos viendo es países que apuestan por reformas radicales de su planeamiento urbano, es decir, están comenzando algunos países a promover la salida de las personas de las ciudades, agresivas políticas para, digamos, reducir la cantidad de emisiones en el aire. En fin, digamos, los países están dando saltos importantes en su desarrollo que van a marcar la configuración de un nuevo escenario global. Porque finalmente, mientras las economías del hemisferio norte se descarbonizan y comienzan a migrar masivamente a energías renovables, comienzan a generar economías sostenibles con altos niveles de recuperación ambiental. El hemisferio norte, el hemisferio sur, o sea, nuestro lado, va a estar hundido en economías dependientes de combustibles fósiles, altamente contaminantes y cada vez más excluidos de los beneficios del desarrollo tecnológico y de la economía del conocimiento que se está comenzando a desarrollar rápidamente en el hemisferio norte como consecuencia de la pandemia. Y una situación así, en la práctica, implica un cambio civilizatorio. Un cambio civilizatorio porque plantea una nueva forma de organizar la economía, implica una nueva forma de relación con el ambiente, implica nuevas plataformas, nuevas y distintas plataformas de desarrollo tecnológico y sobre todo el regreso de sistemas de protección social importantes, ¿no? Los estados del bienestar, los viejos estados de bienestar que estaban en decadencia con las reformas neoliberales, están de regreso en Europa y en el hemisferio norte en general, lo cual significa de que una enorme fractura que va a separar el hemisferio norte cada vez más desarrollado, cada vez con mayores niveles de bienestar, cada vez con menores emisiones y que va a tener, digamos, nuevos estándares de gestión del cambio global versus un sur ineficiente, retrasado, contaminado, sin recursos, con serios problemas ambientales, con serios problemas migratorios, con serios problemas para que sus estados débiles puedan responder a las necesidades urgentes de la crisis. Lamentablemente debemos de reconocer que luego de 200 años de república, ese cambio civilizatorio que comienza a darse ya en los países del hemisferio norte, nos toca al Perú, nos encuentra el Perú, como lo señala Óscar Ugarteche, sin un proyecto de país. Sin un proyecto de país. Y lo que nosotros creíamos que era un proyecto de país, como por ejemplo todo lo que señalaba el discurso neoliberal, de que estábamos a punto de entrar a la organización del tratado a la OECD, a la Organización de Libre Comercio, a la posibilidad de que estábamos ya cerca, un pasito al desarrollo, todo ese relato se cayó dramáticamente con lo que hemos visto en la pandemia. Lo que hemos visto en la pandemia ha sido todo lo contrario. Ha sido un país donde hemos crecido como nunca, sin embargo, presenta niveles de desigualdad enormes, dentro de los más grandes de América Latina. Un país donde el crecimiento de 30 años, que ha sido inédito en nuestra economía, sin embargo nos ha dejado un país profundamente desigual. El 1% de la población con mayores ingresos concentra casi el 40% de todo lo que produce el país. Esos niveles de desigualdad son tan grandes, que incluso hacen poco viable el desarrollo de una vida democrática.
evidentemente, y esas enormes brechas de desigualdad se ven agravadas por la existencia de un Estado que en los últimos 30 años, un Estado que ha sido debilitado sistemáticamente, desmovilizado sistemáticamente, que es incapaz de poder proteger a sus ciudadanos, que es incapaz de gestionar el territorio, que es incapaz de conducir a la sociedad y de organizar una respuesta eficiente frente a la epidemia. Y eso agravado además con fracturas sociales y culturales inmensas, los niveles de racismo y clasismo que hemos observado en la última campaña electoral y nos han mostrado con horror un país profundamente fragmentado, un país con sentimientos encontrados y donde pareciera que no todos formamos parte del mismo proyecto de sociedad. Todo ese desastre, toda esa situación tan penosa nos obliga o nos plantea la necesidad de pensar un nuevo proyecto de país y la necesidad de hacernos cargo de las cosas que no fuimos capaces de hacer como sociedad peruana en el siglo XX. En el siglo XX, por ejemplo, no fuimos capaces de construir un Estado moderno. En el siglo XX no fuimos capaces de encontrar una manera de gestionar un territorio tan complejo y diverso como el peruano. En el siglo XX no fuimos capaces de gestionar las enormes brechas de desigualdad existentes entre las poblaciones peruanas. Y todos esos pasivos del siglo XX, vuestra generación va a tener que hacerse cargo de ellos. Porque de ello depende la viabilidad de nuestro proyecto de país, la viabilidad de poder seguir avanzando y creciendo como un país democrático. Y eso implica la necesidad de pensar desde la medicina cómo contribuir a la construcción de una comunidad nacional. Es importante entender que definitivamente tenemos que recuperar muchas cosas, pero entendiendo un poco la complejidad del proceso. Porque claro, uno puede pensar un poco radicalmente y decir, bueno, hay que refundar el país, hay que hacer un nuevo país. Pero en realidad hay que entender un poco de dónde viene el fracaso, digamos, ¿no? De dónde viene esta sensación de decadencia, de dónde viene esta sensación de deterioro permanente. Eh, Solamente para contarles una pequeña historia a propósito de las vacunaciones, que constituyen el centro de nuestro interés. Nosotros en el Perú, en un determinado momento de nuestra historia sanitaria, gracias a la presión de los Estados Unidos, logramos desarrollar capacidades importantes en el control de las enfermedades, gracias a una serie de convenios, tanto con los Estados Unidos como con la Organización Panamericana en Salud. Durante la década del 50 fuimos sujetos de una enorme capacidad de transferencia tecnológica y en la década del 50 nosotros ya éramos un país productor de vacunas. De hecho, muchas de las vacunas para el control de la viruela en Sudamérica se hicieron en el Perú. Y de hecho, en la década del 50 nosotros exportábamos vacunas a Pakistán, a Brasil, a la India. Sin embargo, 50 años después, la India y Brasil son los principales productores de biológicos en el mundo. Y nosotros, que hace 50 años les vendíamos vacunas a ellos, ahora nosotros no tenemos esas capacidades. La pregunta es, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no salimos del camino? ¿Por qué perdimos la brújula del desarrollo? Y eso tiene que ver con un problema serio, que es justamente la falta de instituciones. En el Perú no fuimos capaces de construir instituciones. Y definitivamente esta precariedad de la institucionalidad peruana es uno de los principales obstáculos para poder construir un camino al desarrollo, para poder constituirnos como una sociedad democrática, para poder tener herramientas que nos permitan reducir las desigualdades. Y eso tiene que ver con la forma
en que se han caracterizado la construcción de instituciones en el Perú. Cuando uno lee el libro de Hutchinson, de Acemoglu y Robertson, que se llama Cómo fracasan los países, ilustra la existencia de algunos países que tienen lo que le llaman instituciones extractivas. Es decir, instituciones en las cuales todo el desarrollo institucional no está al servicio de la sociedad, sino está al servicio de determinados intereses que extraen los beneficios de las mayorías en perjuicio para beneficiar a una minoría. Entonces, Acemoglu y Robertson identifican que el Perú es uno de los países que tiene la desgracia de tener instituciones extractivas. Entonces, diversas esferas del Estado peruano, diversas esferas de las universidades, diversas esferas en general de las instituciones que constituyen el armazón o el esqueleto de nuestra vida social, están colonizadas por la corrupción, están colonizadas por el clientelismo, están colonizadas por intereses pequeños y mezquinos, que finalmente son los que institucionalizan la desigualdad, institucionalizan la corrupción, institucionalizan finalmente una patología del poder, ¿no? Que implica poner el Estado al servicio de intereses particulares, ¿no? Entonces, un punto central de este nuevo proyecto de país es la necesidad y el compromiso de construir verdaderas instituciones, ¿no? Y eso además se tiene que hacer en un escenario en que están cambiando los paradigmas en salud. Porque evidentemente, antes de la pandemia, ya se tenía muy claro de que la construcción de la salud tiene que darse a partir de nuevas formas de pensar los procesos de construcción de salud y bienestar. Y en ese sentido, la aparición de nuevos enfoques que nos permiten analizar las relaciones entre el hombre, los animales, los ecosistemas, nos plantean de que en realidad gran parte de la salud y el bienestar se construye desde espacios distintos a la medicina, ¿no? El urbanismo, la economía, el ambientalismo, el universo del trabajo, los entornos, digamos, de vivienda saludable, el agua, el aire, los sistemas de transporte. Es decir, hay todo un conjunto de factores socioambientales que son los que están determinando la salud y el bienestar del conjunto de las poblaciones. Entonces, finalmente, los médicos estamos cada vez más al margen de esas discusiones. El impacto de nuestras acciones es cada vez más pequeño. Y salvo situaciones excepcionales como la pandemia, ¿no? Pero en general, la emergencia de las enfermedades crónicas, la emergencia de los problemas vinculados a la contaminación ambiental, los problemas de salud vinculados al cambio global, hay todo un conjunto de elementos que plantean de que la salud se está construyendo fundamentalmente en los territorios, en el campo de los llamados determinantes sociales de la salud. Y frente a eso, nosotros estamos atrapados en una medicina que todavía sigue atrapada en paradigmas del siglo XIX, en una medicina absolutamente biomédica, en una medicina absolutamente anclada en el hospital, en una medicina absolutamente anclada en una actividad individual, ahistórica, asocial. Ese tipo de medicina en estos momentos ha entrado en crisis con la pandemia, porque la pandemia nos ha mostrado no solamente, obviamente, lo que significa el gran desafío de recuperar a una serie de personas duramente afectadas por la enfermedad, sino fundamentalmente la pandemia nos ha mostrado cómo es que es en el mundo social donde se construye la diferencia entre la salud y la enfermedad. Y en ese sentido, lamentablemente, nuestro perfil de formación nos ha mostrado de que nosotros, los médicos,
no tenemos las herramientas necesarias para poder gestionar esa complejidad. Esto implica pensar en una medicina con distintos paradigmas. El paradigma biomédico, recuperativo, ¿no? De una clínica tradicionalista como la peruana. Entonces es importante entender que esta necesidad de construir instituciones implica una profunda renovación de la vida peruana, está aparejado con cambios paradigmáticos en salud y la necesidad de construir nuevos sentidos comunes en salud, en los cuales los médicos tenemos que ser parte de esta corriente transformadora, ¿no? Y eso significa, evidentemente, un profundo compromiso con el cambio. En ese sentido, el rol de los estudiantes es fundamental. Y es más, en el Perú siempre que han habido procesos de cambio radical, esos han sido mediados por actividades estudiantiles importantes, ¿no? Ahorita recuerdo, por ejemplo, el Congreso de Estudiantes del Perú del año 1919 en Cusco, ¿no? Cuyas discusiones fueron fundamentales para toda una generación de intelectuales, ¿no? Empezando por ahí de la Torre y terminando por Jorge Basadre, toda una generación de estudiantes de estudiantes de medicina, de estudiantes universitarios en general, se planteó repensar radicalmente el país desde las discusiones de ese Congreso Estudiantil. Entonces los estudiantes de una u otra manera, históricamente en el Perú, han sido una reserva de cambio, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar en, digamos, cuáles son los elementos que se requieren fundamentalmente en este proceso de transición. Yo creo que la única manera de poder llevar al país a un nivel de desarrollo que pueda acompañar este cambio civilizatorio que se está dando en el hemisferio norte es justamente promover que el movimiento estudiantil impulse la discusión de temas importantes en la vida nacional. Por ejemplo, la necesidad de refundar el sistema de salud. Es fundamental que haya un importante compromiso estudiantil con esta situación, porque no se trata de reconstruir un sistema de salud que ya era absolutamente disfuncional. El sistema de salud peruano es un sistema de salud fraccionado, ineficiente, pequeño para el volumen del territorio, pequeño para el volumen de la población, distribuido inequitativamente en el territorio. Entonces es un sistema de salud que realmente no vale la pena reconstruir, porque finalmente estamos hablando de un sistema que no estuvo ni está en condiciones de satisfacer las necesidades del país. Entonces tenemos que pensar en refundar un nuevo sistema de salud y en repensar la formación de salud orientada a un escenario de profundas transformaciones sociales y culturales en el campo de la salud y en el campo de la eliminación de desigualdades en el país, ¿no? Y en ese sentido es importante que los estudiantes puedan organizadamente poder ver los mecanismos para poder contribuir a ese proceso de cambios, a ese proceso de transformación. Evidentemente es una situación que nos plantea un elevado nivel de compromiso y que demanda de nosotros el máximo esfuerzo para poder, digamos, construir las capacidades que necesitamos para poder formarnos y estar a la altura de lo que ese escenario requiere. Pero yo estoy seguro que los estudiantes del Perú estarán a la altura de ese desafío y que van a poder, como los estudiantes del Congreso de Cusco en 1919, o como los estudiantes que impulsaron las movilizaciones para la reforma universitaria en el año 1930, o como los estudiantes que lograron construir una facultad de medicina en San Fernando más inclusiva y democrática en el año 1961. Yo creo que los estudiantes del Perú estarán en capacidad de asumir ese desafío, porque finalmente es la generación de ustedes la que finalmente va a cosechar todo lo bueno o todo lo malo que hagamos como respuesta a esta crisis. Esta crisis que está transformando profundamente nuestras vidas y que está transformando profundamente
a las sociedades en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que pensar en construir escenarios que nos permitan repensar radicalmente el país, repensar radicalmente las instituciones, repensar radicalmente la formación que tenemos y sobre todo repensar la posibilidad de un sistema de salud radicalmente diferente al que tenemos, ¿no? Y que permita realmente garantizar el derecho a la salud, la provisión de bienes públicos para todas las poblaciones y para todo el territorio. Yo creo que es importante a nivel de los estudiantes de medicina del Perú que haya una discusión muy sincera de la necesidad de impulsar, de promover todo un conjunto de cambios necesarios tanto en la formación médica, en las condiciones de trabajo en salud y sobre todo en el desarrollo del sistema de salud para poder contribuir a dar una solución efectiva a esta crisis. Es evidente que eso implica también repensar nuestros proyectos de vida, porque evidentemente muchos tenemos todavía fuertes paradigmas anclados en lo recuperativo, anclados en la actividad hospitalaria, anclados en proyectos de vida orientados a una práctica clínica individual, cuando el mundo del futuro, cuando el mundo de la post-crisis es todo lo contrario. Es un mundo en el cual se está privilegiando el trabajo en el primer nivel de atención, el desarrollo de capacidades para trabajar problemas a nivel de la comunidad. Es un escenario en el cual se promueve la salud no como una práctica individual, sino como una acción colectiva, y donde hay cada vez mayor espacio para el trabajo multidisciplinario de médicos, trabajando articuladamente con enfermeras, con obstetrices, con nutricionistas, con psicólogos, con agentes comunitarios. Eso implica el desarrollo de un montón de capacidades que en estos momentos no tenemos y que necesitamos discutir seriamente con las autoridades universitarias la necesidad de profundas reformas en los planes de estudio que nos permitan finalmente tener las capacidades que necesitamos para impulsar estos escenarios de transformación. Básicamente ese era el conjunto de impresiones que yo quería transmitirles a ustedes. Creemos que este bicentenario es un bicentenario que tiene que reafirmar nuestro compromiso con el cambio y tiene que reafirmar fundamentalmente nuestro rol o el rol de los estudiantes como una reserva transformativa de nuestras instituciones. Definitivamente la energía de los jóvenes, su compromiso con el país, su capacidad de innovación y su entusiasmo y su profundo entusiasmo y creatividad son elementos importantísimos para poder ayudar a que el país pueda superar esta coyuntura, y no dudo de que los estudiantes de medicina del Perú van a estar a la altura de estos desafíos. En todo caso, esas eran las situaciones que quería compartir con ustedes y estoy a su disposición para las inquietudes que se consideren pertinentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Realmente una reflexión muy amplia. Yo creo que tal como es el tema de su ponencia, que aborda muchos temas que realmente algunos no están en el foco, digamos, que merecen, justamente a nivel universitario, a nivel social, y otros que cada vez se van a volver más actuales, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que nos hacen es justamente en relación a lo que mencionaba, de que muchas veces los problemas de salud nacen a partir de problemas, digamos, en la arquitectura, en la urbanística, ¿no? Entonces lo que nos preguntan es el enfoque desde la universidad que deberíamos tener, puesto que muchas veces es más hacia las especialidades, ¿no? Más clínico, ligado a cosas más médicas, cuando en realidad muchas patologías no provienen propiamente desde lo que estudiamos médicamente. Claro, pero es importante entender, digamos, que lo que nosotros entendemos actualmente como lo médico es en realidad, se ha reducido a lo clínico. Cuando uno lee los textos hipocráticos, cuando uno lee Hipócrates, uno se encuentra de que los médicos griegos, su tecné, tenía que ver mucho también con la gestión del ambiente, tenía que ver mucho que ver con el saneamiento de las viviendas, tenía mucho que ver con la capacidad de gestionar entornos saludables. Así que en ese sentido nosotros, los médicos,
hemos ido desaprendiendo un montón de elementos que formaban parte de una visión mucho más ecosistémica de la medicina, ¿no? De la medicina hipocrática entendida como el logro del equilibrio entre el hombre y su medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que más bien lo que necesitamos es recuperar una serie de conocimientos y saberes, ¿no? Recuperar mucho de lo que era la antigua higiene del siglo XIX, pero pensar ya en, digamos, sistemas que permitan la gestión de la salud en los territorios. Desde, digamos, la gestión del microambiente, que tiene que ver, por ejemplo, con el combate al hacinamiento, digamos, ¿no? A construcción de agregados urbanos mucho más amables con las condiciones del medio ambiente. Una de las cosas, por ejemplo, que se ha aprendido mucho durante la pandemia es justamente cómo la mala calidad del aire y el hacinamiento y la gran proporción de partículas pesadas, de más de 30 micras, en el aire, en suspensión, generan pues el ambiente perfecto para, digamos, la transmisión de los soles y por lo tanto de la propagación. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las medidas? Comenzar a deshacinar. Hay ciudades en Europa que ya han mandado o han logrado reducir entre un 15 a 20% su cantidad de habitantes para poder, digamos, deshacinar. Está después la nueva forma de concebir los servicios públicos, donde están tratando de que las personas, en la medida de que ahora es necesario evitar el contacto social, están planteando esquemas de planeamiento urbano donde las personas pueden en un radio de 15 minutos a pie satisfacer todas sus necesidades de alimentación, de acceso a medicamentos, de acceso a atención médica, de acceso a cualquier servicio, ¿no? Entonces hay elementos que tienen que ver con la organización del espacio, con la organización de la vida social, que nosotros los médicos tenemos que recuperar nuestra capacidad, no solamente de gestión, sino de trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos tener visiones mucho más amplias. Todo este movimiento que tiene que ver con este enfoque de una salud, de One Health, son fundamentales para poder entender nuevas formas de pensar la salud, nuevas formas de construir el bienestar y sobre todo la forma de comenzar a mirar la salud y la enfermedad como un proceso complejo, ¿no? Entonces hay gente que ya está trabajando este tema en varias universidades, tanto en Cayetano como en San Marcos. Hay gente que está, la Universidad Nacional de la Amazonía, están trabajando ya con esos enfoques y están desarrollando intervenciones muy interesantes. Lo que nosotros necesitamos es que esas actividades que corresponden, digamos, a proyectos, a investigaciones, comiencen a traducirse en estrategias que podamos nosotros asimilar como parte de nuestra formación y de nuestra práctica de construir salud en comunidad. Y ese es el giro que necesitamos darle a nuestros planes de estudio, y en ese sentido yo creo que los estudiantes necesitan incidir en las autoridades para que realmente estén a la altura de lo que la necesidad demanda. Ya antes de la crisis, antes de la pandemia, el Ministerio de Salud planteaba la necesidad de que el 70% de la formación clínica de los estudiantes no se haga en hospitales, sino se haga en comunidad. Porque es definitivamente en los espacios comunitarios donde podríamos resolver el 80% de los problemas de salud de la población. Entonces nosotros necesitamos que nuestras universidades estén a la altura de ese desafío y comiencen a replantear sus estrategias formativas para poder desarrollar esos perfiles que definitivamente van a ser altamente contributorios a mejorar la salud, ¿no?, de la población. Eso es lo que se requiere ahora y desgraciadamente nuestras universidades no les estamos dando a ustedes las competencias necesarias como para poder enfrentar esas demandas que tiene el Estado y sobre todo la población de nuevas capacidades. Hay algunos modelos muy interesantes, el modelo, por ejemplo, de formación de estudiantes de medicina
de Canadá, por ejemplo, tiene elementos muy interesantes que tienen que ver con el manejo del medio ambiente, con la capacidad de agencia, con la construcción de capacidad de liderazgos. Es decir, necesitamos introducir a los estudiantes en una formación mucho más integral, acorde con los desafíos que vamos a tener que enfrentar en nuestras comunidades en este escenario de cambios, ¿no? En ese escenario de transición que está viviendo el mundo, ¿no? ¿Alguna otra inquietud por ahí? No, muchas gracias, doctor. Justamente quizás me recordó una frase que dice, cuando uno quiere novedad, que vuelva a los clásicos, ¿no? Y en realidad, justamente en la pandemia hemos tenido fuertes resultados con herramientas que se usaban desde hace varios siglos, en realidad. Bueno, doctor, otra pregunta que nos hacen también, que nos hicieron llegar, es justamente acerca de, quizás un poco personal, que nos preguntan un poco acerca de héroes o personajes insignes en la medicina que considere que pueden ayudarnos dentro de, o como un cuerpo de estudiantil, de estudiantes de medicina, a formar una identidad colectiva, que puede ser útil justamente para muchas cosas que he conversado durante la ponencia. Sí, bueno, a mí me ha impresionado mucho, digamos, todo lo que fue el gran debate sobre la coca en el Perú. Que fue un debate que se inició en el Congreso de Cusco, en el año 1919, donde fue en el evento de la Federación de Estudiantes del Perú en Cusco, fue el primer espacio donde se planteó la erradicación de la coca, del consumo de coca, ¿no? Los estudiantes que llegaron de Lima vieron por primera vez las consecuencias del cocainismo en las calles del Cusco. Y eso generó un enorme debate donde, digamos, se construyeron distintos liderazgos, algunos pro, más progresistas, otros más conservadores y autoritarios. Y en ese gran debate de estudiantil sobre la coca emergió una figura notable que para mí es un investigador al cual debemos recuperar, que es Carlos Gutiérrez Noriega. Carlos Gutiérrez Noriega fue un distinguido estudiante sanfernandino, miembro del Centro de Estudiantes de Medicina, de nuestro glorioso CEM, y que, digamos, fue un notable investigador. Pero Gutiérrez Noriega puso al servicio digamos, del debate, el desarrollo de enormes capacidades investigativas, ¿no? Gutiérrez Noriega fue el que introduce la farmacología moderna del Perú, pero fundamentalmente él desarrolla capacidades en el área de la farmacología experimental. Fue en su tiempo el mayor farmacólogo experimental de América Latina. Gutiérrez Noriega hace ese desarrollo justamente para poder demostrar el carácter nocivo de la coca, ¿no? Porque finalmente había todo un debate en el cual los sectores más progresistas, ¿no? Como el caso de Kuczynski, de Max Kuczynski, o como el caso de Gutiérrez Noriega, planteaban la necesidad de la erradicación de la coca en vista de que habían millones de personas que finalmente eran millones de campesinos que eran consumidores de coca y alcohol, porque básicamente esa era la estrategia para mantener la rentabilidad de las haciendas. Y había un sector autoritario, más conservador, más tradicionalista, que decía que, bueno, que en realidad el problema no era la coca, sino era el problema de la cultura de los campesinos, ¿no? Y fue probablemente un debate encarnizado, fue uno de los debates más encarnizados en la historia de la medicina peruana, que lo gana científicamente Gutiérrez Noriega, pero finalmente lo pierde políticamente, porque es el sector autoritario el que gana el debate, ¿no? Entonces yo creo que en Gutiérrez Noriega podemos encontrar el ejemplo de un intelectual comprometido que logra desarrollar una medicina de altísima excelencia, pero profundamente comprometida con un proyecto transformador de la sociedad, ¿no? Entonces, si hay alguien al que deberíamos recuperar es a Carlos Gutiérrez Noriega, ¿no? Que además fue un notable estudiante, un activista, colaborador de la revista Mauta, un personaje además con un interés en las ciencias y en las artes envidiable. Yo creo que es un enorme modelo de esa generación de, médicos progresistas que lamentablemente fue derrotada,
pero que nos ha dejado un enorme legado de transformación de nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor. Doctor, aprovechando un poco y lamentablemente un poco restringidos por el tiempo, pero le agradezco muchísimo por esta reflexión. Yo creo que todos los estudiantes de medicina que nos han escuchado nos hemos quedado pensando en muchas cosas. Creo que esa reflexión es importante y mucho más en este momento que llegamos al bicentenario. Justamente lo que mencionaba acerca de ese cambio, lo que está pasando ahora, vamos a cosecharlo nosotros, vamos a terminar viviéndolo nosotros también. Y bueno, aprovecho para agradecerle y pedirle quizás para poder ampliar esto, quizás en una mesa con más médicos que también conocen, le agradecemos mucho toda su experiencia y su reflexión en una oportunidad más adelante. Le agradecería si pudiéramos tener esa oportunidad de tenerlo después. Sí, encantado de colaborar con ustedes y en general todo lo que signifique la posibilidad de que ustedes puedan contribuir al desarrollo del país para siempre, eso nos encontrará siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Y reitero mis saludos y mis mejores deseos por estas fiestas patrias. Muchísimas gracias, doctor. Aprovecho, aquí está justamente con nosotros ya el doctor Jean Marcel Castelo. Él es neurocirujano en Cusco justamente y también un excelente docente y también un investigador